Qué privilegio, hermano, estar nuevamente con ustedes un sábado más. Y con el privilegio más grande de tener a parte de mi pueblo allá en Wesley Chapel, que son mis hermanitas que están aquí, y es un privilegio compartir con ellas un sábado más. Y dándole gracias a Dios por esta gran oportunidad de venir nuevamente a este lugar a impartir su palabra. Hablando con el hermano ahora mismo Edwin, revelando el formato que Dios siempre usa para nosotros impartir su palabra. Hermano, qué bonito es cuando nosotros no usamos nuestros propios pensamientos para impartir la palabra de Dios. Porque como el hermano dijo en la oración, en nosotros no hay nada bueno. Cuando nosotros vamos a impartir la palabra, es bueno que nosotros nos pongamos sumisos al Espíritu Santo para que Dios sea el que sea manifestado mediante su palabra, no la nuestra. Yo siempre le ruego al Espíritu Santo y a Dios que me dé el privilegio de ser dirigido por Él. Estaba yo preparando el sermón. Yo siempre, el hermano me avisó con tiempo para venir para acá, pero usualmente cuando se desarrolla una predicación se forma un bosquejo, se le llama un bosquejo, para llevar a cabo la predicación. Pero el Espíritu Santo me ha tenido a mí operando de diferente manera. Yo creo de que cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, Él es que lo provee todo y no nosotros. Yo estaba preparando un sermón para traerlos a ustedes referente a Moisés, un gran personaje bíblico que nos ayuda a entender muchas facetas hoy en día que estamos viviendo, pero en medio de yo formar el mensaje, Dios me dice: no es eso lo que yo quiero que tú lleves al pueblo. Lo que yo quiero que tú lleves al pueblo es esto. Y me empezó a relatar de una forma, hermanos, que eso es lo que ustedes van a escuchar el día de hoy. No un material escogido por David, sino que un material que Dios seleccionó para todos aquellos que estamos en este lugar. Y vayamos a desarrollarlo. Nada más leímos el pasaje de la lectura que está en el Génesis capítulo 17, versículo 5, lo voy a repasar. Dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque de ti he puesto por padre, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ese es el significado del nombre de Abraham, cuando Dios le cambia el nombre. Entonces, yo quiero para iniciar que nosotros, empezando por ese versículo 5, entendamos qué es lo que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros mediante el siervo de la fe de las Escrituras. Tu nombre no se llamará más Abraham. Venía yo comentando con mi esposa en el carro y le decía yo: es impresionante cómo las Escrituras nos hacen a nosotros entender de que cuando nosotros venimos a Dios sumisos de corazón, Dios dice: ¿sabes qué? Yo te voy a cambiar tu nombre. Espiritualmente nosotros, hermanos, cambiamos de nombre porque ya Dios nos ha asignado, nuestros padres nos asignan un nombre a nosotros. Pero espiritualmente Dios tiene un nombre asignado para cada uno de los que estamos en este lugar. Vemos la Biblia y lo vamos a llevar un poquito más profundo, qué es lo que está tratando de revelar el libro de Génesis usando la referencia de Abraham. Tu nombre no será más Abraham, será Abraham, será el padre de muchedumbres, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, pero pongan atención mediante vayamos desarrollando, porque usualmente se escoge un libro de la Biblia, un pasaje bíblico, y de ese tema
muchos pastores desarrollan un sermón, ¿verdad? De la forma que Dios se ha manifestado para este día, para hoy, es vamos a escudriñar la Biblia. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está refiriendo? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar? ¿Y a dónde la palabra de Dios nos va a llevar? Para que nosotros podamos crecer un poquito más espiritualmente y veamos desde el libro del Génesis. Si usted recorre la Sagrada Escritura, usted va viendo que se menciona a Abraham en toda la Escritura, ¿verdad? Porque fue un hombre de fe, un hombre que nos hizo entender a nosotros el significado de profundidad que humanamente nosotros tenemos que percatarnos cuando se habla, yo tengo fe en Dios, en qué Dios yo confío. Porque nosotros cristianamente, humanamente profesamos amar a Dios, obedecer a Dios y tener fe en Dios. Pero muchas veces nosotros entramos en el factor repetición y no entramos en el factor de conciencia. Verdaderamente lo que mi boca expresa es lo que mi corazón siente. Por eso la palabra dice, su boca va a hablar de lo que su corazón está lleno. Pero ahora muchas personas en el mundo espiritual, en el mundo cristiano mayormente, profesamos nosotros una cosa verbalmente, pero actuamos otra. Entonces lo que la palabra de Dios nos va a ayudar a entender a nosotros, ¿qué es lo que vamos a entender referente? Vamos a empezar por Abraham. Ahora, vamos a buscar ahora, vamos del 17.5, vamos a pasarnos abajito un poquito al 17.9. Veamos lo que nos dice Génesis 17.9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Oigan bien, hay un pacto, ocurre un pacto ahí. Tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Oigan bien, está hablando de generaciones en plural, pero de pactos está hablando de uno. No está hablando de pactos, ni está hablando de simientes. Está hablando de un pacto para muchas generaciones que venimos a ser parte nosotros de esas generaciones, ¿verdad? Vayamos entendiendo todo lo que vamos a ir leyendo para que podamos desarrollar. Ahora, para que vayamos un poquito más adelante a la Biblia, ahora búsquenme el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, para que podamos ir ya al Nuevo Testamento, a una temporada más cerca a la nuestra, para que podamos ver qué es lo que se nos dice en el libro de Hebreos. ¿Hebreos qué? 11, 8. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Bueno, y nos dice de esta forma: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí vemos cómo se está revelando. El libro de Hebreos, hermanos, es un libro que recopila toda la Escritura. Cuando hace poquito nosotros hemos estado leyendo, hemos tenido en la iglesia un estudio en referente específicamente al libro de Hebreos. Y lo está llevando a cabo el hermano Eurípides. Él ha venido acá también. Y ese libro nos ayuda a nosotros a entender, cuando nosotros discernimos un poquito la lectura, nos ayuda a entender cómo en ese libro el escritor, mucha gente cree que fue Pablo, pero no fue Pablo. Ese libro tiene una recopilación completa de lo que es el Viejo Testamento, nos ayuda a entender más profundamente en la era que estamos nosotros ahora. Ahora, de aquí vemos que Dios manda a Abraham a salir sin saber a dónde iba. Ahora, la pregunta es para nosotros, cuando nosotros leemos la Escritura, es actualizar en nuestras vidas cuánto nosotros hemos depositado esa confianza que Abraham puso en Dios, a conducirnos a donde Dios nos está conduciendo, ¿verdad?
uno se pone a pensar y uno dice, oye, verdaderamente el hombre tuvo mucha fe, porque él salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos para dónde vamos? Sí, para mi casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Estamos nosotros siempre visualizamos, como se dice, en área terrenal, vamos a tal sitio, ¿verdad? Pero cuando hablamos de área espiritual, que es lo que la palabra de Dios siempre es lo que se está refiriendo, usamos términos terrenales, pero para entender un mundo espiritual. Si nosotros no nos percatamos de eso, tenemos que tomar un poquito más de esfuerzo para leer la palabra de Dios. Porque la referencia terrenal es para que nosotros entendamos un concepto espiritual, ¿me entiendes? Lo que Dios nos quiere revelar a nosotros, ¿verdad? Entonces vayamos ahora, para ir profundizando un poquito más la lectura de qué la palabra de Dios nos está trayendo el día de hoy. Volvamos al libro de Génesis nuevamente, al mismo capítulo 17, pero ahora bajemos un poquito al versículo 15. El versículo 15 nos está describiendo de esta forma. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Hermanos, veamos qué es lo que está ocurriendo acá. Ya Dios le cambia el nombre a para Abraham, ¿verdad? Abraham. Y Abraham. Y ahora le cambia el nombre también a su esposa, ¿verdad? Veamos qué es lo que está pasando y ahorita que sigamos vamos a ver dónde vamos a hallar cuando bajemos un poquito más. Entonces le cambia el nombre y aparte de eso, en el 16 le dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella, ¿verdad? Entonces veamos cuál es la reacción de Abraham. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Vemos que aparte de la fe que Abraham tenía, se le llama, y ahí vemos que hay un poquito como de duda, incertidumbre de que será, podrá ser, ¿entiendes? O sea, la fe, era un hombre de fe, pero no estaba el 100%, porque ahí puso un poquito él como de, ¿me entiendes? De falla, como de duda, dijo como, ¿será que Dios podrá hacer eso? ¿Verdad? Entonces, este pasaje bíblico nos ayuda a entender que para Dios no hay nada imposible. Imposible, ¿verdad? Ahora, hermanos, qué bueno que nosotros pudimos desarrollar 4 versículos del libro de Génesis 17 y Hebreos. Ahora yo los voy a invitar a que abran el libro de Marcos, capítulo 3. Y en el versículo 13, para que vayamos viendo cómo se va a ir desarrollando este mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Capítulo 13. Capítulo 3 de Marcos, versículo 13. Y en el 13 nos dice de esta forma, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso sobrenombre Pedro. Vayan entendiendo de qué es lo que se está refiriendo la lección, hermanos. A Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges,
esto es hijo de truenos, Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Entonces, veamos qué encuentran ustedes en esta lectura con la primera que leímos. El cambio de nombre. La misma similitud. El cambio de nombre. El cambio de nombre. Dios hizo cambio de nombres, el Hijo hizo cambio de nombre. Veamos dónde vamos. Dios hizo cambio de nombres acá, el Hijo hizo cambio de nombre. Veamos la similitud, ¿ok? Veamos qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, porque eso es lo que pasa. Por eso es que las Escrituras hay que escudriñar. Yo siempre digo, nosotros los cristianos carecemos porque queremos. Porque en la palabra no se refiere, lee las Escrituras, no. Escudriñar las Escrituras es el término que se usa. No se usa, lee la Escritura. Se dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas, ¿verdad? Entonces vayamos nosotros ahora, para continuar un poquito más adelante, sigamos en el capítulo de Juan 8, vamos a Juan 8, y aquí vamos a leer unos cuantos versículos del capítulo 8 para profundizar un poquito más qué es lo que Dios está tratando de explicar en su palabra. Y Juan capítulo 8, versículo 39, nos relata de esta manera. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciereis. En el 51 continúa de esta forma, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los discípulos, el 8:52 nos dice de esta forma, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes, oigan este final, muy importante porque lo vamos a recalcar, antes de Abraham fuese, yo soy. Amén. Hermanos, vemos cómo Jesucristo está tratando de sacar a estas personas de una confusión. Pero veamos ahora en el libro de Éxodos, para esta lectura, combinarla con Éxodos capítulo 3, Éxodos 3, versículo 13. Éxodo 3, 13. Exacto. Y en Éxodos 3:13 nos dice de esta forma, y dijo, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Vemos cómo la terminología que Dios y Jesucristo llevan van paralelas, van ahí. Nos está queriendo hacer entender Jesús: yo soy. Antes de Abraham fuese creado, yo existía. Yo estaba a la diestra de mi Padre. Y Él se gozó. O sea, la revelación que Jesucristo le está haciendo ahí al pueblo de Israel es esto. Cuando Abraham existió, y como ustedes dicen y ustedes están conscientes que Abraham murió, Abraham tuvo la oportunidad de ver cuando yo fui enviado a rescatar el mundo, a rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Jesucristo le está explicando a esta gente: yo soy el que fui enviado, y Abraham tuvo la oportunidad, el privilegio de verme ser enviado. Con Isaac. Exacto. Isaac y Jacob. Aquí lo vamos a ver más adelante ahora. Con el sacrificio. Exacto. Exactamente. Exactamente. Entonces, veamos cómo se va desenvolviendo la lectura bíblica que nos está ayudando a nosotros a entender, porque nosotros siempre solemos como dice, a coger un pasaje y nos quedamos ahí. Es bueno que nosotros entendamos el procedimiento que la palabra de Dios llevó desde el principio hasta el día en que estamos ahora. Que eso es lo que Dios está tratando de ayudarnos a nosotros a entender, para que nosotros veamos y aprendamos un poquito más a fondo y a conocer más la grandeza de Dios. Ahora regresemos al libro de Hebreos, el capítulo 11 y versículo 8. Ya eso lo vamos a volver a repetir aquí, porque esto va a coordinar y va a continuar. Ya leímos ahora lo que el libro de Juan nos está revelando al respecto de Jesús. Ahora vayamos, después que Jesús ya parte, vayamos a ver en los siguientes libros de Hebreos, Romanos, Gálatas, Hebreos, Santiago y el libro de Gálatas. Vayamos a ver qué nos dicen esos libros con referencia a lo que hemos leído el día de esta mañana. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 8, vamos a repasarlo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ok. Aquí vamos a empezar a hablar de la herencia que se le ha prometido a Abraham, para que nosotros veamos y entendamos de qué herencia es que Dios comienza desde el inicio de la Biblia a revelarnos a nosotros que el pueblo de Abraham, las descendencias de Abraham, van a recibir como herencia, vamos a recibir como herencia. Aquí nosotros vamos a empezar a ver ahora de qué herencia y cómo vamos a recibir esa herencia. Porque nosotros siempre hablamos de eso, de la herencia, pero nunca le tomamos la importancia de ver cómo es que vamos a obtener esa herencia, ¿verdad? Porque venía hablando yo con mi esposa en el carro y le decía yo, veníamos hablando y me dice mi esposa: sí, la herencia es como cuando un padre tiene un hijo, pero el hijo, ahora mismo yo tengo un señor que estoy trabajando con él, tratando de ayudarlo para que él restaure su vida terrenal y su vida espiritual. Pero si él no restaura su vida espiritual, él no puede ordenar su vida terrenal. Fíjense cómo es la cosa. Nosotros siempre queremos establecer nuestra vida terrenal sin antes haber establecido una vida espiritual. Imposible que usted lo lleve a cabo. Yo no le puedo decir a usted va a ordenar su vida si usted no ha ordenado su vida espiritual todavía. Tenemos que ordenar la vida espiritual
para que la vida terrenal pueda caer en sitio donde tiene que caer. Porque solamente mediante el Espíritu nosotros podemos llevar a cabo, porque usamos factores que humanamente no se usan: humildad, bondad, sinceridad, honestidad. Todos estos factores humanamente, sin una vida espiritual, no los llevamos a cabo. Los hacemos a medias siempre. Siempre lo vamos a hacer a medias. Yo le venía diciendo a mi esposa eso, de que si nosotros no nos preocupamos en caminar en el Espíritu primero, imposible que podamos caminar un camino recto en lo terrenal. Porque siempre vamos nosotros a estar poniendo nuestro GPS, como se dice, ¿no? Nuestro aparatito que usamos para buscar una dirección, ¿verdad? Vamos a estarla poniendo a la forma que nosotros lo consideramos. Pero cuando dejamos que el GPS de su vida sea conducido por el Altísimo, otro mundo va a existir para nosotros. Porque vamos a empezar a caminar por fe, como Abraham, de lo que estamos, del ser que estamos hablando ahorita. Vamos a empezar a caminar por fe. Ahora vamos a entrar a discernir un sinnúmero de factores que nos ayudan a nosotros a entender de qué es esa herencia que a Abraham se le es otorgada desde casi el inicio de nuestra humanidad. Desde el libro de Génesis lo empezamos a ver, que se hace una promesa de una herencia para las generaciones descendientes de él, ¿verdad? Entonces vayamos ahora al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 16. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios ahí, para que podamos, como se dice, ir resumiendo toda esta lectura bíblica. Libro de Romanos, capítulo 4, 16, nos dice de esta forma: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Vayamos viendo cómo esta lectura de Romanos nos está ayudando. Posiblemente sea Pedro que nos está ayudando a entender aquí a nosotros. ¿Saben qué? Para caminar este camino tenemos que aplicarle algo que se llama fe, ¿verdad? Si nosotros nos regimos simplemente por, como estábamos hablando en la lección, por eso es que me gusta a mí, porque siempre Dios concuerda todo. La lección estábamos hablando al respecto de eso, de que si Dios va a salvar al pueblo de Israel, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí está haciendo más o menos el mismo simulato, para que nosotros podamos entender de qué promesa, cómo esto se va a llevar a cabo. Ahora vamos a Hebreos al 11:17 para amplificarlo un poquito más. Hebreos 11:17. Y en esta lectura yo quiero que nosotros, hermanos, la leamos y le demos la profundidad que se merece. Hebreos 11:17 nos dice de esta forma: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Yo pregunto, hermanos, hoy en día, ¿hasta qué nivel su vida ha sido probada el día de hoy, espiritualmente hablando? Porque aquí vemos que dice que, siendo un hombre de mucha fe, fue probado, ofreciendo, aún, oiga bien, que estas son las cosas que nosotros a veces malinterpretamos. Y por eso es que la palabra de Dios nos aclara a nosotros. ¿Sabes qué?
el que tú hayas sido bautizado y tú seas heredero de esa herencia, no te está liberando de ser, como dice la palabra, purificado, de ser pasado por el fuego, de ser pasado por pruebas espiritualmente para que nosotros podamos ser genuinamente un ser espiritual. Abraham aquí mismo ahora está siendo probado a un nivel que usted ni yo lo pasaríamos. Porque hay que ser honesto, hay que ser sincero. Para mí tengo 3 bellos hijos y es lo más grande que Dios el regalo que Dios me ha dado, aparte de mi salvación, ¿verdad? Los hijos es una forma de nosotros identificarnos con la grandeza de Dios como hijos, ¿verdad? Pero cuando usted le tocan a su hijo, es como que le toquen el corazón. Es como que le metan un cuchillo en el corazón, que usted siente algo tan grande que no lo puede explicar. Entonces que a usted le digan, ¿sabes qué? Tu hijo, yo te lo di, tú lo concebiste porque yo te lo di. Pero ¿qué es lo que en realidad este pasaje nos está diciendo? Como yo le digo a los seres humanos, nosotros nos metemos en un factor mental que lo supremo de Dios lo queremos hacer humano. Y ese es el grave error donde nosotros caemos. Lo que este pasaje para mí me está diciendo, ¿sabes qué? Si yo te pido que sacrifiques a ese muchacho porque yo fui que te lo di, yo fui que lo creé, yo fui que lo hice. Eso es lo que yo le digo a la gente. En la iglesia el otro día hice un sermón y le dije a las hermanas, ¿sabes una cosa? Estaba hablando, se refería al tema de la creación. Y mi niño que tiene 10 años, nosotros estamos en temas bien profundos. Y le doy gracias a Dios porque ya Dios lo empezó a usar. 10 años y el sábado pasado tuvo la primera predicación. Dios lo usó ya por primera vez, gracias a Dios, y esperemos de que lo continúe haciendo. Amén. Pero una de las cosas que yo le reencalco, que yo he descubierto en la Biblia mediante el Espíritu, es esto. Nosotros vamos por el mundo, y se lo dije a las hermanas de la iglesia, porque estábamos hablando, mi hijo me dice, papi, todo el mundo habla de que creación, que la gente crea cosas, que la gente hizo cosas. Le digo, mire hijo, nadie ha creado nada. No deje que el enemigo le meta a usted en su mentecita que nadie ha creado nada. Solo descubren nada más. Exacto. Lo que yo le dije a mi hijo fue esto. Mire papá, le digo, el ser humano lo que hace se llama procrear de algo que ya está creado o modificar, ¿verdad? Pero crear, le digo, y le dije a las hermanas en la iglesia, y lo vuelvo a repetir, ni la madre que da a luz es la que cría a su hijo, porque está ella procreando también, ¿verdad? Porque entonces eso es lo que el pasaje está diciendo. Si yo te pido lo que es para ver si tú me das lo que yo te di. Y eso es lo que espiritualmente nosotros tenemos que ver, cuánto nosotros estamos dispuestos a sacrificar lo que se nos ha dado para Dios, ¿verdad? Entonces Abraham ahí es probado a un nivel que humanamente no se puede ni razonar ni entender cómo lo llevó a cabo. Pero ahora vayamos a entender otro factor muy importante, que es el referente a la pregunta que la hermana hizo en la lección, para que ella pueda entender y profundizar. Y por eso es que Dios hace las cosas, hermano, para que nosotros crezcamos mediante la palabra, ¿verdad? Ahorita vamos a entender que ese gran sacrificio que yo les he amplificado ahora mismo, vamos a ver qué tan importante fue en la vida de Abraham. Les voy a leer algo aquí que escribí así, que el Espíritu Santo me puso. Veamos cómo después de habérsele dado una promesa a Abraham, se le dice que sacrifique a su unigénito. ¿Qué haríamos usted y yo en este caso? Ahora veamos esto que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 21. Es algo muy importante para nosotros. Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 21.
Y aquí esto nos ayuda a entender un poquito y va un poquito, posiblemente ayudar un poquito a la hermana para que nosotros podamos entender la profundidad de las obras. No fue justificado por las obras, por lo que estaba haciendo. Santiago nos revela de esta forma: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si vemos la magnitud que la palabra de Dios nos está aclarando a nosotros. Sí. Él hizo un sacrificio supremo que usted y yo no sabríamos si lo llevaríamos a cabo. Y ni aún por eso Él está siendo justificado. ¿No? Entonces, hermano, esa es la parte que bíblicamente hablando nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas. Que nosotros, el otro día hicimos un estudio que Dios puso en mi corazón, como le digo hermano, cuando Dios pone algo en el corazón de uno, por algo lo hace. Dios puso en mi corazón, ustedes se recuerdan que cuando yo vine aquí, yo hice una predicación acerca de la gracia, de que Pablo le dice a Dios: Señor, quita este aguijón de mí. Y lo único que Dios le responde es: bástate mi gracia. Cuando yo fui a mi casa, yo empecé a darle tantamente qué fue lo que en realidad Dios le quiere decir a Pablo: bástate mi gracia. Y Dios me ha puesto, el Espíritu Santo me ha puesto a revisar todo lo que involucra gracia, la gracia de Dios. Y desarrollé un estudio de 3 secciones en la iglesia, discerniendo un poquito acerca de la gracia de Dios, porque nosotros siempre singularizamos las grandezas de Dios en la palabra, y nosotros tenemos que amplificar a un nivel que nuestra mente no nos alcance, porque nosotros no tenemos la mente, como el hermano dijo. El poder de Dios sobrepasa todo razonamiento humano. Hay cosas, como el hermano reveló en la lección, hay cosas que nosotros no podemos entender en la palabra de Dios, porque solamente Dios la sabe, el total de su movimiento. Entonces vayamos ahora a continuar aquí para que podamos profundizar un poquito más. Ya vemos de que hemos visto 3 cosas. Quiero que vayan captando. Primero existe el cambio de nombres, ¿verdad? Si tú te llamabas fulano, ahora te llamas esta persona. Ahora, ponga eso en nivel espiritual. Si tú eres un hombre que caminabas en el mundo antes, ahora tú caminas en santidad. Eso es el significado de cambio de nombres. El judío lo interpreta de diferentes formas. Literalmente. Literal, lo lleva a lo literal. Cuando se cambian los nombres. El hermano de mi esposa en Colombia, él es judío y se acaba de cambiar su nombre. Ahí lo toman literal. Exacto, porque van a lo literal. Sí. Pero lo que la palabra de Dios quiere es que nosotros como pueblo no nos dejemos confundir como el mundo piensa. De que nosotros, la palabra lo que nos está diciendo: antes tú eras esto en el mundo, ahora antes tú caminabas sucio y percudido, ahora tú estás limpio. Trata de mantenerte limpio, porque donde Dios está se llama santidad, que es lo que le dice lo simbólico que le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No la leamos literal, porque si leemos literal nos va a pasar por aquí, por encima de la cabeza. Escudriñemos la palabra mediante el Espíritu Santo, hermanos, para que podamos sacarle la sustancia que requiere. Ya estamos casi concluyendo. Vamos a leer ahora Marcos 16, 16. Veamos qué nos dice Marcos 16, 16.
Y aquí vamos a entrar en algo que yo le venía comentando a mi esposa, en este específicamente pasaje bíblico. Venía yo comentando a mi esposa y ahorita se me vino, Dios me lo recopiló ahora mismo. Dice el Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y coma. Mas el que no creyere será condenado. Hermanos, ¿qué nosotros entendemos cuando la palabra de Dios nos dice creyere y fuere bautizado? ¿Qué en su mente ocurre cuando usted oye la palabra bautizado? ¿Por qué? ¿Sellado por qué? ¿Por quién? El Espíritu Santo. Ahí está. Y es el pacto. Cuando usted oye bautismo, no está hablando de sumergirlo en el agua, eso simplemente es un símbolo. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, ya tú eres una nueva criatura mediante el Espíritu Santo, porque fuiste, lo que la hermana dijo, sellado como heredero de la promesa de Abraham. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Olvídese de que a usted le diga diferentes formatos. La palabra de Dios es una y nada la cambia. La promesa que le fue dada a Abraham se le fue dada a usted y a mí mediante el Espíritu Santo. Amén. Y de ese es el bautismo que la palabra de Dios nos está hablando el día de hoy. No nos metamos en lo práctico. Cuando nosotros leamos la Biblia, hagámoslo en un nivel espiritual para que podamos entender, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Ahora, hablamos del bautismo. Son puntos que yo creo que ustedes los vayan subrayando. ¿Qué es lo que Dios nos trajo el día de hoy? Vayamos ahora del bautismo y en todos los versículos, y en estos dos versículos de Gálatas que vamos a leer, Pablo nos ayuda a entender más a fondo todavía. Ahora quiero que busquen Gálatas capítulo 3, versículo 4 y 16. Perdón, vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 14 y el 16, para que podamos profundizar un poquito más lo que la palabra de Dios nos está revelando el día de hoy. Ok. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Amén. Bueno, entonces Gálatas nos dice de esta forma. Y esto, hermanos, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, que es lo que le pone la tapa a todo lo que acabamos de leer. Como Dios trabaja es impresionante. Y cuando yo leí estos dos pasajes, a mí se me salieron las lágrimas. Porque yo entendí cuál es la promesa, quién es que la dio, quién es que la llevó a cabo. Leamos estos capítulos, por favor. Gálatas 4:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor por esa lectura. Y el 16 nos corrobora más todavía. Para ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, que fue lo que empecé yo hablando con ustedes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Ahí vemos nosotros, hermanos, a dónde nos llevó esta lectura, para que nosotros entendamos que la promesa, como yo le venía diciendo a mi esposa, el Espíritu Santo que se nos ha sido otorgado mediante Cristo Jesús. Muchos me dirán, como venía hablando con mi esposa, muchos dirán,
Hermano, pero la promesa que a Dios se le fue la tierra prometida. Hermano, pero si usted analiza, sin el Espíritu Santo, nosotros no llegamos a ningún lado. Entonces, cuando usted inicia a aceptar a Jesucristo como su Salvador, usted está recibiendo la herencia que se le ha sido otorgada mediante el Espíritu Santo. Porque ¿quién lo va a llevar a usted a terminar su jornada? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. recibirla. A recibir su herencia concretamente, que es el final de todo. Si nosotros nos ponemos a querer buscar por nuestra cuenta, hermanos, Ya somos herederos. vamos a estar, como dice, vamos a perder esa herencia. Mantengámonos siempre caminando bajo la convicción del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando nosotros caminamos por convicción, cuando usted dice una palabra que ofendió a un hermano, usted no vive conforme con usted. Usted siente, yo debo una disculpa a mi hermano. Fíjese que cuando, yo digo, me encanta que la Biblia se refiere a los gentiles. ¿Sabe una cosa? A mí me sorprende muchas veces, porque yo en mi trabajo tengo, vuelvo y repito, un cristiano y la mayoría no son cristianos. Conocen de Dios, pero no asisten ni a una iglesia. Pero cuando yo veo, el otro día llegué y me tocaba reemplazar a un compañero de trabajo. Y me dice él, David, trata de estar a tal hora porque me voy a tal hora. Digo, está bien, no hay problema. Ayer que llego, y es un hombre que no va a la iglesia. Y cuando yo leo la Biblia, yo entiendo que Dios también está orando en esa gente. Y me dice, David, yo te debo una disculpa. Yo digo, ¿pero qué pasó? Yo no he sentido ninguna cosa que tú me has ofendido. Me dijo, sí, yo ayer te dije que me iba más temprano a lo que me tocaba ir. Yo me fui a las 4:15 y me tocaba salir a las 5. Y pude haber hecho más para dejarte el departamento más en orden. Convicción en ese ser. Y yo pregunto, nosotros los cristianos a veces cometemos una falta y vivimos como si nada hubiera pasado. Digo, ¿será que nosotros entendimos lo que es convicción del Espíritu o todavía no hemos entrado en esa zona? Yo les exhorto, hermanos, a que nosotros nos salgamos del mundo que humanamente estamos caminando. Pero les voy a leer dos versículos últimos para ya cerrar. Pero en la conclusión del sermón termina exactamente aquí. Pero estos dos extra versículos los puse como para que podamos más o menos llevarnos un poquito más. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hermanos, entendamos de que la palabra de Dios, cuando nos aclara, es para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual más a fondo con Dios. Que mi buen Dios me lo bendiga y me lo guarde. Amén.